7 escalofriantes historias que nunca más olvidarás. Terror en madrugada confirmado. La noche era oscura, demasiado oscura. Una niebla espesa cubría el pequeño pueblo de San Miguel, y los murmullos de las leyendas urbanas se deslizaban por las calles como sombras. Historias de seres que merodeaban, esperando el momento perfecto para atacar. En cada esquina, el eco de pasos perdidos resonaba en el silencio. Los ancianos hablaban de un grito desgarrador que había cruzado los campos hace décadas, un grito que resonaba en la mente de quienes lo escuchaban, atrapándolos en el terror. Era la advertencia de aquellos que sabían que, a la medianoche, algo oscuro e inquietante despertaba. Un niño, Pedro, nunca había creído en cuentos de viejas como esos. Pero esa noche, mientras contemplaba la luna llena, sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Eran las 2 de la mañana cuando decidió salir a explorar. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que tantos habían temido. En la plaza, un viejo árbol retorcido, con ramas como brazos alargados, parecía llamarlo, susurrándole secretos olvidados. Un murmullo atravesó el aire. ¿Era su imaginación o había algo más? Alguien lo vigilaba. Pedro voló hacia casa, el corazón gritándole que se detuviera, que regresara, pero algo en sus entrañas le decía que debía seguir adelante. Mientras cruzaba una calle vacía, la luz de un faro parpadeó y una sombra delgada y alargada se deslizó a su lado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo en el universo estuviera reteniendo la respiración. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Continuó avanzando, la brisa fría ahora parecía un aliento en su nuca. Escuchó un susurro, una advertencia, una risa burlona. Era la voz de la leyenda, la que había aterrorizado a su pueblo por generaciones. Pedro, no mires atrás, resonó en su mente, pero su instinto lo traicionó. Al voltear lentamente, se encontró con un par de ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad, intensos y profundamente aterradores. La angustia se apoderó de él, un nudo en la garganta y un sudor frío recorriendo su frente. ¿Qué era aquella sombra? ¿Qué quería de él? La noche apenas comenzaba. ¿Haría Pedro el descubrimiento más aterrador de su vida, o quedaría atrapado para siempre en la historia que nunca dejó de murmurar? La sombra se movió, deslizándose con un sigilo que hacía eco en la mente de Pedro. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, mientras se preguntaba si aquella figura era real o un producto de su miedo. Con cada segundo que pasaba, se sentía más atrapado, como un insecto en una tela de araña. La niebla parecía engullirlo, y las luces lejanas comenzaron a desvanecerse, dejándolo solo, rodeado por la oscuridad. El murmullo que había sentido antes creció en intensidad, convirtiéndose en un canto melódico pero ominoso, que se entrelazaba con el susurro del viento. Ven, ven, resonaba una voz en su mente, como un imán que lo atraía hacia algo que él sabía que no podía ser bueno. Pedro, temblando, sintió como su cuerpo se movía por voluntad propia, dando un paso hacia la oscuridad. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en su pecho, un grito en la distancia lo sacudió: no te acerques. Era la voz de su madre, un eco familiar que actuó como un balde de agua fría. En un instante, la realidad lo golpeó y dio un paso atrás, frenando su impulso. Pero la sombra no se detuvo. Avanzaba, implacable. Pedro, sin pensarlo, corrió. Cada paso era una lucha entre su deseo de descubrir y el instinto de sobrevivir. Corrió hacia el árbol retorcido, que ahora lucía más amigable que antes, como si le ofreciera refugio. Se ocultó detrás de sus ramas, la corteza rugosa rasguñando su piel. Allí, agachado en la oscuridad, respiró hondo, tratando de apaciguar el fuego de su miedo. Sus ojos se acomodaron, y pudo ver mejor. La sombra se acercaba al árbol.
Era más que una simple figura, era una silueta de una persona, pero algo no estaba bien. Su cabeza se movía de forma errática, como si no tuviera control. Pedro contuvo el aliento, y un sudor frío brotó de su frente. «¿Tú, eres Pedro?», preguntó la sombra, su voz parecía un eco de otras voces, un terrible collage de susurros que hacía que el vello de su piel se erizara. No podía ver su rostro, pero la pregunta lo paralizó. ¿Cómo sabía su nombre? «No. No debes estar aquí», tartamudeó Pedro, sintiendo el miedo aplastante en su pecho. «Debo verte». «El tiempo se agota», insistió la sombra, cada palabra una amenaza, algo dentro de él, un instinto primitivo, le decía que debía huir. Lo que sea que aquella sombra fuera, no quería nada bueno. Sin pensarlo, Pedro se lanzó de nuevo a la noche, corriendo ciegamente hacia donde sus pies lo llevaban, con el eco de la risa burlona acechándolo desde la oscuridad, los murmullos lo seguían, como una orquesta siniestra tocando una melodía de advertencia. La niebla se espesoraba, las luces del pueblo se desvanecían y el terror se apoderaba de su ser. Finalmente, llegó a la calle principal, donde una figura familiar apareció ante él, su amigo Miguel. «Pedro. Te estaba buscando», gritó, con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Qué te ha pasado?». Antes de que Pedro pudiera responder, un fuerte grito atravesó el aire, un lamento desgarrador que hizo temblar el suelo. Era el mismo grito que los ancianos habían advertido, cortando el silencio con su aguda desesperación. Pedro y Miguel se miraron, comprendiendo que algo profundo y oscuro había despertado en San Miguel, y que quizás, lo que habían ignorado toda su vida había decidido cobrar venganza. No había vuelta atrás, el juego ya había comenzado. «¿Qué hacemos?», preguntó Miguel, y en sus ojos podía ver el terror profundo que tanto había temido, pero antes que Pedro pudiera responder, una sombra emergió de la niebla, mucho más grande y amenazante que antes. «Ambos deben venir conmigo», resonó una voz profunda y retumbante. Pedro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, y una oleada de pánico lo atravesó. «No pueden escapar». La oscuridad se cernía sobre ellos, y la historia de San Miguel apenas comenzaba a revelarse. ¿Lograrán Pedro y Miguel evadir el destino que los acecha, o se convertirán en parte de las leyendas que los habitantes tanto temen? Pedro se detuvo un instante, sintiendo que su corazón latía como un tambor desbocado. La sombra se acercaba, y con cada paso que daba, su mirada ardía de una intensidad aterradora. «¿Qué es esto?», pensó, sintiendo como el pánico comenzaba a ahogarlo. La voz retumbante resonaba en su mente, como si mil ecos de pesadilla intentaran penetrar su cordura. «Miguel», gritó, su voz saliendo como un hilo apenas audible. La niebla aún les rodeaba, y parecía gritar con cada paso que daban. ¿Hacia dónde correrían? Las casas estaban oscuras, como si los habitantes de San Miguel sintieran el peligro que acechaba, optando por esconderse, ignorar los gritos de dos jóvenes perdidos en su propia ciudad. «Debemos escondernos», propuso Miguel, mirando a su alrededor ansiosamente. «Aquí no. No podemos quedarnos aquí». La sombra avanzaba, derribando la pequeña esperanza que Pedro había guardado. De repente, un destello intermitente iluminó el rostro de su amigo. «La iglesia. La iglesia puede estar protegida», sugirió, y sin más palabras, los dos comenzaron a correr hacia el edificio que se erguía en la distancia como un rayo de esperanza. Pero la sombra, esa monstruosa figura, no se detuvo, al contrario, parecía cobrar fuerza, un depredador que no dejaría que sus presas escapen. Con la niebla envolviéndolos, sabían que no había tiempo para dudas. El eco de su aliento mezclado con los murmullos tenebrosos de la sombra era un sonido ensordecedor. «¿Por qué no se detiene?», pensó Pedro, su mente luchando por hallar una respuesta que no llegaba. Al llegar a la iglesia, empujaron las puertas, que chirriaron como si estuvieran quejándose de la entrada abrupta. La penumbra danzaba a su alrededor. Se sentaron en un rincón, tratando de recuperar el aliento y el control. Las campanas sonaron, resonando en las paredes antiguas con vibraciones escalofriantes. Era diferente de como recordaban, como si un velo de tristeza estuviera sobre el lugar sagrado. «¿Y si no podemos salir de aquí?», murmuró Miguel, su voz transmitía un miedo palpable.
Pedro lo miró, reconociendo la desesperación en sus ojos. Sabía que enfrentarse a la sombra era inevitable. En ese instante, el aire se volvió frío. Un silencio sepulcral llenó el espacio, y entonces, un murmullo comenzó a ascender, como si la misma iglesia estuviera hablando, susurrando secretos antiguos. No deberían haber venido, decía la voz, y Pedro sintió que algo lo atravesaba. El suelo tembló, y imágenes de rostros aparecieron en las paredes, mirándolo. Eran rostros conocidos, de amigos y familiares, atrapados en una eterna agonía. La sombra había encontrado su camino hacia ellos, deslizándose por los pasillos como un río oscuro. No pueden esconderse de mí, resonó su voz, cada palabra arrastrando con ella el peso del terror. Pedro sintió que el aliento se le cortaba. ¿Qué quiere de nosotros?, gritó, mientras la sombra se asentaba cada vez más cerca. La luz comenzó a parpadear. Pedro sintió como un apretón helado le estrujaba el corazón. Debemos enfrentarlo. La leyenda habla de un ritual, una forma de cerrarle la puerta a la oscuridad, dijo, apretando la mano de Miguel como si fuera un salvavidas en medio del abismo. Pero eso es arriesgado. ¿Y si salimos? Tal vez. La voz de Miguel se desvanecía. Pero Pedro estaba decidido. Esta era su oportunidad para romper el ciclo. Afuera, un lamento desgarrador rompió el silencio, una advertencia que les hizo temblar. Era ese el grito del pueblo, pensó, sintiendo el eco de aquellas almas perdidas. Tenían que actuar rápido. Vamos. Gritó Pedro, recorriendo el pasillo, el corazón palpitándole en el pecho. Hay un camino. Tal vez la puerta trasera. No sabía si lo lograrían, pero no tenían opción. La sombra ya los había encontrado, y una verdad aterradora se manifestaba. Ellos también estaban atrapados, y el tiempo se acababa. Mientras se lanzaban a la oscuridad, un pensamiento aterrador caló hondo en Pedro. Si la sombra es parte de nosotros, ¿podremos escaparnos de ella para siempre? La pregunta latía en su mente mientras corrían sin rumbo. La noche solo comenzaba a develar su verdadero horror. El aire se volvió más pesado en el interior de la iglesia, como si cada susurro de la sombra aumentara la densidad que los rodeaba. Pedro y Miguel corrieron hacia la puerta trasera, pero una sensación de desesperanza se anidaba en sus corazones mientras una risa burlona resonaba detrás de ellos, como el eco de un antiguo espíritu burlón. ¿Qué hacemos, Pedro?, preguntó Miguel, sus ojos con un brillo de terror. Pedro se giró y vio la sombra extendiendo sus garras, cada tentáculo negro arrastrándose por el suelo de la iglesia, acercándose a ellos. Sin palabras, comenzaron a buscar algo, cualquier cosa que pudiera servir de protección. Las velas, los libros antiguos, todo parecía susurrar una advertencia. «Hay que encontrar el altar», exclamó Pedro. «Si conseguimos realizar el ritual, podríamos liberarnos». Miguel asintió, pero su rostro era una mezcla de determinación y miedo. Corrieron hacia el altar, el murmullo de los rostros atrapados todavía resonando en su mente, empujándolos a actuar rápido. El altar estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo lo hubiera olvidado. En el centro, un libro grueso parecía brillar con una luz tenue, casi como un faro en medio de la oscuridad. «Esto debe ser», dijo Pedro, acercándose para abrirlo. Las páginas estaban amarillentas, cubiertas de símbolos extraños y rituales olvidados. La sombra, al ver su movimiento, intensificó sus gritos, un coro de sufrimiento que parecía acercar a los jóvenes. «No lo lean. No me eviten», bramó, su voz penetrante empujando el aire hacia atrás. «Lee. Rápido», ordenó Pedro, mientras buscaba entre los caracteres extraños. Miguel tragó saliva, sus manos temblando al descubrir que las palabras invocaban lagos de oscuridad y protección. ¿Esto tendrá efecto?, preguntó, casi sin querer escuchar la respuesta. Pedro cerró los ojos un instante, recordando las historias que su abuela le contaba de los antiguos guardianes de la luz. «Sí, solo necesitamos hacerlo juntos», así, comenzaron a recitar las palabras al unísono, sintiendo como el aire alrededor de ellos empezaba a vibrar, como si invocaran una fuerza ancestral. La sombra, furiosa, gritó de una manera que hizo temblar a las paredes. «Ya no me dejarás ir. Todo lo que amas será mío».
El suelo comenzó a temblar, y el libro en las manos de Pedro y Miguel se iluminó intensamente. Una luz dorada emergió de sus páginas, proyectando imágenes de ángeles y guardianes. Sintiéndose empoderados, continuaron con el ritual, cada frase y cada gesto se sentía como un hilo entrelazándose con antiguas raíces, pero de pronto, el color del aire cambió. La sombra lanzó un ataque, y la luz comenzó a parpadear. ¡No!, gritó Miguel, viendo cómo la oscuridad se cerraba sobre ellos con un zumbido ensordecedor. El grito de la sombra retumbó en su pecho. No seré desterrado de este mundo. Soy parte de él. Soy ustedes. El destello de luz se volvió inestable mientras Pedro sentía que ese mensaje le calaba hondo. ¿Qué quiere decir?, murmuró, luchando por mantener la concentración mientras la sombra se acercaba, desplazándose como un aliento helado por su espalda. Un rayo de claridad le golpeó de repente. Es parte de nuestra historia, de nuestras vidas. Cada miedo, cada pérdida. La sombra se alimenta de nuestros secretos. Miguel lo miró con horror, la comprensión asomando en sus ojos. Y si lo que está realmente atrapado aquí somos nosotros mismos, no había tiempo para seguir pensando. Con un grito de rabia y un último intento, Pedro cerró los ojos y se entregó al ritual, listo para enfrentar la sombra dentro de él. Lo haremos juntos, Miguel. Si esta noche debe terminar, lo enfrentaremos hasta el final. Los ecos de sus palabras resonaron y, en ese momento, el altar estalló en luz pura. Pero, serían capaces de ver la verdad que ocultaba la sombra. La luz pulsátil que irradiaba del altar se intensificó, envolviendo a Pedro y Miguel en una esfera dorada. La sombra, al sentir el calor de su luz, se convulsionaba, buscando escapar. Sus tentáculos se retorcían, intentando alcanzar a los chicos, pero el brillo les mantenía a raya. «Ya no tienes poder sobre nosotros», exclamó Pedro, con la voz resonando con una fuerza que desconocía tener, pero la sombra no se rindió. «Creen que pueden desafiarme, pero todo lo que son se alimenta de mí». La voz se volvió más densa, como una niebla compacta que rodeaba sus cuerpos. En esos momentos críticos, Pedro sintió su corazón latir con fuerza. El miedo chisporroteaba a lo largo de su columna vertebral, pero la luz también había encendido algo más en él, esperanza. «Debemos seguir», dijo Miguel, apretando los puños. Los recuerdos de su infancia, de sus risas y juegos en el parque, le dieron coraje. Recordó a su madre, su abrazo cálido, la forma en que siempre le decía que nunca dejara que el miedo dictara su vida. Juntos, comenzaron a pronunciar las palabras del ritual con más ardor, cada sílaba resonando como un tambor. A medida que lo hacían, las paredes de la iglesia empezaron a crujir, y el aire se cargó de electricidad. Unos retazos de imágenes aparecieron frente a sus ojos, escenas de soledad, dolor, y momentos que nunca habían compartido. La sombra mostraba sus propios traumas, sus secretos más oscuros, como si intentara atraerles a su abismo. «No», gritó Pedro al ver la imagen de su padre ausente, un retrato que había guardado desde niño. «Eso no nos define. Somos lo que elegimos ser, no lo que nos duele». Miguel resonó con esas palabras, comprendiendo que cada uno de esos recuerdos tristes eran parte de un tejido más grande. Y la luz que hemos compartido puede sanar todo eso. Su voz comenzó a elevarse con fervor, un canto que resonaba en las esquinas polvorientas de la iglesia. La sombra, al darse cuenta de que su estrategia ya no surte efecto, comenzó a decolorarse. «No pueden resistir esto, todo será en vano». Aulló, pero su voz sonaba menos firme. Un destello de luz blanca atravesó las tinieblas, proyectando la silueta de los ángeles detrás de ellos, como un ejército de rescate. Con una agilidad renovada y una certeza en sus corazones, los chicos levantaron sus manos hacia el altar, dejando que la luz los envolviera. La iglesia se llenó de un resplandor cegador, empujando a la sombra hacia atrás, pero a medida que la sombra se debilitaba, una sensación de frío recorrió la espalda de Pedro. «¿Qué hay de las almas atrapadas aquí?», cuestionó, mirando en torno a él. Las voces ahora se alzaban en un coro de súplicas, fusionándose con la propia angustia de la sombra. La lucha no era solo contra un ser malévolo, era la lucha contra el dolor olvidado de todos aquellos que habían estado allí antes. «Hay que liberarlos», dijo Miguel, la claridad de su voz cortando el aire.
No podemos dejar que el sacrificio sea en vano. Juntos, comenzaron a pronunciar un nuevo hechizo, uno que no solo derrotaría a la sombra, sino que liberaría las almas atrapadas. La luz se intensificó aún más, y la sombra se encogió, chillando en un último intento desesperado de mantener su dominio. «Por favor», clamó una voz entre las sombras. Era el eco de un alma perdida. «No permitan que se apague la esperanza». Pedro y Miguel se miraron, comprendiendo que la verdadera victoria no era simplemente destruir a la sombra, sino ofrecer redención. «No lucharemos solos», gritaron al unísono, extendiendo sus manos hacia las sombras y a las almas perdidas. La iglesia vibraba, llena de un poder desconocido que crecía con cada palabra recitada. Y en ese momento, un nuevo rayo de luz iluminó su mundo, pero sería suficiente para romper las cadenas de la sombra por completo. El eco de la risa burlona retumbó en sus corazones, prometiendo que la verdadera lucha apenas comenzaba. La luz seguía creciendo, su intensidad era casi insoportable. Pero en medio de ese resplandor, un nuevo horror se desplegó ante los ojos de Pedro y Miguel. Con cada palabra que pronunciaban, una sombra más oscura e inquietante emergía de lo profundo del suelo de la iglesia. Tentáculos oscuros se alzaban desde la piedra, y con cada estiramiento, más víctimas de la sombra se aparecían, atrapadas en una marea de desolación. «Mira», gritó Miguel, su voz temblando. Pedro siguió su mirada y vio lo que parecían ser figuras humanas, desnudas, con ojos vacíos y expresiones de absoluto terror. «Son las almas que hemos estado tratando de liberar». La respiración de Pedro se cortó. «No solo están atrapadas, están sufriendo. Necesitamos hacer algo». La angustia crecía en su pecho, inundándolo de un pánico palpable. El gesto de las manos temblorosas contrastaba con la fuerza que intentaban convocar. La sombra se fue alimentando de aquel miedo, como si disfrutara ver sus corazones desmoronarse. «¿Ves?», susurró, con una voz afilada como el hielo. «La luz no puede salvar nada. Las almas son mías. Siempre lo han sido». Miguel frunció el ceño, su determinación ardía dentro de él. «No dejaremos que te lleves más vidas. No esta vez». Aunque las palabras le salían con confianza, dudas llenaban cada rincón de su mente. Sin pensarlo, volvió a escribir el hechizo que había brotado de lo más profundo de su infancia. Lo recitó con una intensidad renovada, su voz una llamada, una súplica vibrante en la penumbra. Las almas comenzaron a responder. Con cada sílaba, los ecos de su tristeza se alzaban, transformándose en súplicas de liberación. Pero la sombra no se rendía. Con un estruendo, sus tentáculos arrastraron a las figuras hacia la oscuridad, como si intentaran robar la esperanza misma del aire que respiraban. «Conéctenlas a nuestra luz», ordenó Pedro con fuerza, temblando de determinación. «Que reconozcan que aún hay un camino hacia la redención». Se unieron nuevamente, sus voces resonando con un poder que hacía temblar las paredes mismas de la iglesia. De pronto, el suelo comenzó a vibrar con una extraña energía. Las almas y las sombras se entrelazaban en un caos tumultuoso. En el fondo, la luz del altar temblaba como una flama cuestionando su fuerza ante la tormenta. Los murmullos de pánico se transformaron en gritos desesperados. Un caos atronador resonó en la iglesia, los ecos de la lucha resonaban en sus oídos. La escena se volvió un torbellino de gritos, sombras y luces. Pedro podía sentir su propia esencia luchando con el pánico, sintiendo que el tiempo se desvanecía. ¿Qué pasaría si no podían salvarlas? Y justo cuando la sombra parecía a punto de despegarse y reclamar la victoria, alguien al fondo de la iglesia gritó: «¡Ayúdenme! Estoy atrapado aquí, no puedo salir». Aquella voz resonaba nítidamente entre la confusión y el terror. Pedro se volvió hacia Miguel, sus ojos reflejando la misma inquietud. ¿Debemos ayudar?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. «Debemos intentarlo», respondió Pedro, sintiendo su corazón latir con una urgencia apremiante. Lentamente, con el sudor deslizándose por sus sienes, comenzaron a invocar un poder aún más grande. Su luz podría tocar el alma perdida, pero ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la sombra y salvar a este último prisionero? La presión aumentaba, y la sensación de que el abismo podría tragarlos crecía. «No lo permitiré»,
Gritó la sombra, alzando sus tentáculos con una furia renovada. Todo lo que intentan será en vano, y en el crescendo de la tormenta, una verdad aterradora emergió: cada alma liberada fortalecería aún más el dominio de la sombra. Las dudas se arremolinaban en sus mentes. La batalla no solo era por la liberación, sino por la lucha misma del alma. ¿Lograrían enfocarse en la luz en medio de la oscuridad que se aproximaba? Pedro. Miguel. El grito volvió a sonar, esta vez más débil, llevándolos a un estado de pánico. Era evidente que el tiempo se les agotaba, y la verdadera pesadilla apenas había comenzado. ¿Serían capaces de enfrentar el desafío y revelar el destino de las almas atrapadas en la penumbra? Las puertas de la redención parecían cerrarse, mientras la sombra se reía, insaciable. Todo dependía de ellos, o quizás de otra fuerza a la que nunca habían considerado. El aire se volvió denso y frío, como si la misma atmósfera hubiera decidido unirse a la desesperación que los rodeaba. Pedro y Miguel se miraron, sabiendo que cada segundo perdido debilitaba su conexión con las almas. La sombra, demoníaca en su presencia, parecía reírse de su angustia. ¿Creen que pueden salvar a alguien cuando ni siquiera pueden salvarse a sí mismos?, dijo, las palabras resonando como un eco maligno. Vamos, es ahora o nunca, dijo Miguel, su voz entrecortada por un torrente de adrenalina. Comenzó a trazar el mismo símbolo en el suelo que había visto en aquel antiguo libro, una imagen de esperanza en su mente. Mientras lo hacía, las almas cautivas comenzaron a retorcerse y a agitarse, como si respondieran a la promesa de la luz. Regresen a la vida, gritó Pedro, con cada fibra de su ser empujando su voz más allá del miedo. La luz comenzó a fluir, un río brillante que emergía del altar, desbordando la oscuridad con cada palabra. De repente, los ojos de las figuras atrapadas se iluminaron con el mismo destello. Pedro sintió el temblor de su energía, una conexión que parecía hacer vibrar el suelo. Sigue. No mires atrás, instó Miguel, quien ahora también se sumía en el fervor del hechizo. Pero la sombra no se detenía. Con una rapidez aterradora, se retorció hacia ellos, su esencia oscura buscando devorarlos, mientras el suelo se agrietaba y la iglesia misma parecía gritar de dolor. Las almas comenzaron a liberarse lentamente, flotando en un torbellino de luces y sombras. Pedro sentía su corazón desgarrarse en cada instante, una mezcla de esperanza y terror apretando su pecho. Tienen que luchar, conéctense a nuestra luz, y en ese momento, la niña que había gritado, su voz aún resonando entre el caos, apareció ante ellos. Tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión de angustia. «Ayúdame», suplicó, extendiendo su mano hacia ellos. El terror se apoderó de Pedro, y sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Podrían salvarla sin condenarla a la sombra? No podemos dejarla, murmuró Miguel, respirando entrecortadamente. Pero en su interior, la voz de la sombra lo susurraba: cada alma salvada será una más que me pertenece. La lucha interna era palpable, una tormenta dentro de sus mentes. Pedro cerró los ojos un instante, el sudor recorriendo su frente. Elige, Pedro. Elige la luz, se dijo a sí mismo. Pero la decisión era un abismo oscuro, un salto sin paracaídas. La sombra rugió, sus tentáculos golpeando a su alrededor, intentando arrastrar las almas de vuelta a la penumbra. El caos era indescriptible. Pedro abrió los ojos y miró a la niña. «Aguanta. Estamos contigo», gritó, notando que su voz sonaba más firme que antes. Si ella caía, quizás todo lo que habían trabajado se desmoronaría. «Confía en nosotros», insistió Miguel, comenzando a recitar las palabras del hechizo con rabia y fervor, como si esos sonidos pudieran desgarrar la oscuridad misma. Las figuras flotantes se unieron, formando una línea de luz brillante hacia la niña. Las sombras se retorcían a su alrededor, encolerizadas, pero el brillo se intensificó, desafiando al horror. Con un explosivo estallido, las almas comenzaron a unirse a su luz, tirándose hacia la salvación. El fuerte peso del terror pareció tambalearse por un instante, y dentro de su frenesí, Pedro vio algo que lo dejó helado. Un rostro familiar metido entre las sombras, ojos que desesperadamente buscaban la redención. Ellos también están atrapados.
Gritó, su corazón golpeando con fuerza. ¿Quién? Preguntó Miguel, desconcertado, pero Pedro ya sabía la respuesta. Era un rostro del pasado, alguien a quien había perdido hacía tiempo. La sombra sonrió con desprecio, como si supiera lo que esa revelación haría. ¿Vas a dejar que tu nostalgia te haga tropezar? La lucha por salvar a la niña ahora se convertía en una batalla personal. No lo haré. Gritó Pedro, sintiendo que un nuevo poder emergía de su pena. Por ellos, por todos. Resonó su voz, unida en un clamor de luz contra la sombra. Pero, ¿sería suficiente para equilibrar la balanza? Podrían enfrentar sus miedos y salvar a quienes amaban, o sucumbirían ante la oscura vorágine de la desesperación, mientras la luz comenzaba a devorarse a sí misma y las sombras intentaban alzarse de nuevo. Pedro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La absolución parecía cercana, pero a un costo imprevisto. ¿Qué pasará si el precio es demasiado alto? Cuestionó, mirando a su alrededor, incrédulo por la siguiente decisión que debía tomar. La sombra continuaba su risa burlona, y Pedro estaba a punto de encontrarse con la verdad que había temido. El futuro ya no estaba claro, y la oscuridad que enfrentaban no era solo externa. Pero, ¿quién caería al abismo, y quién emergería de él? El rugido de la sombra resonó en los muros de la iglesia, un sonido pesado que parecía vibrar en los huesos de Pedro. La niña, con su cara llena de desesperación, se desvanecía entre las luces titilantes, como si el tiempo estuviera jugando en su contra. Pedro sintió que su corazón se quebraba ante la impotencia, cada segundo que pasaba era un grito ahogado en la oscura vorágine. No. No te vayas. Clamó, extendiendo la mano hacia ella. Pero las sombras eran voraces, devorando el espacio entre la luz y la esperanza. Miguel luchaba a su lado, los dientes apretados mientras la fuerza del hechizo intentaba contener la embestida de la oscuridad, como un guerrero en la batalla más feroz. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Se preguntó Miguel, ya sin aliento, mientras los recuerdos de sus propios seres queridos perdidos lo asediaban. Las almas liberadas a su alrededor parecían llamar a sus nombres, llenando el aire con ecos del pasado que amenazaban con implantar dudas en su mente. Debemos concentrarnos, respondió Pedro, voceando una decisión centrada aunque su interior era un torbellino. El rostro que había visto entre las sombras aparecía de nuevo ante él, más claro que nunca. «Es mi madre», gritó de repente, el terror y la angustia juntándose en su pecho. La sombra, al escuchar su dolor, pareció cobrar fuerza. «Oh, ¿te gustaría liberar a tu madre, Pedro? ¿Y qué pasaría con esas almas que ya has empezado a salvar?» La voz burlona de la entidad reverberaba, como si disfrutara del conflicto interno que estaba provocando. Cada elección tiene un precio. Elige sabiamente. Pedro sintió que el abismo se abría a sus pies. Tenía que decidir, y la sombra lo sabía. «No puedo dejarla, no puedo dejar a ninguno de ellos», murmuró entre dientes, sintiendo la presión del mundo a su alrededor. La luz que habían invocado empezó a fluctuar, un pulso errático que reflejaba su incertidumbre. «Confía en la luz, Pedro», dijo Miguel, que ya había notado el debilitamiento del hechizo. «El amor puede vencer a la oscuridad. Debemos unir nuestros espíritus». Ambos hombres se plantaron firmes, sus manos entrelazadas mientras recitaban el hechizo al unísono. Pero algo no iba bien. La sombra se retorció de tal forma que parecía casi viva, como una serpiente que se preparaba a atacar. «La luz es una ilusión», susurró, y Pedro sintió que su mente se nublaba. De pronto, la niña volvió a aparecer, más clara y dolorosa. «Por favor. No te vayas», le suplicó, y con esta súplica, Pedro sintió como el hielo le envolvía el corazón. ¿Y si al elegir a su madre condenaba a la niña a la oscuridad? ¿Podrían recuperar ambas almas o serían absorbidas eternamente por ese abismo sin fin? La tensión era palpable. El suelo temblaba bajo sus pies, y la iglesia crujía, cada grieta en sus paredes parecía un grito de advertencia. «Estás haciendo lo correcto», animó Miguel, su voz llena de determinación. «Todo lo que queremos es pistas, pero nunca hemos dejado de luchar. No te detengas». Finalmente, Pedro tomó una respiración profunda.
No puedo dejar ninguna alma atrás, gritó con fervor, mientras una onda de luz brillaba a su alrededor, creciendo hasta convertirse en un faro de esperanza ante la oscuridad que los rodeaba. La sombra, furiosa, se abalanzó, tendiendo sus tentáculos en un último intento por destruir su vínculo con la luz. Pedro sintió como sus fuerzas flaqueaban, pero dentro de él algo ardía. Por la memoria de los que amamos. Gritó. Y en ese instante, la energía del hechizo pareció encontrar su forma final, uniendo sus corazones en un grito ensordecedor de amor y valentía. La luz explotó, como un sótano incendiado, iluminando todo a su paso, y Pedro se sintió levantado del suelo. Sin embargo, en medio de ese fulgor, presintió que algo oscuro se aferraba a su ser. ¿Hasta dónde se sacrificarían? ¿Qué secretos había despertado al invocar la luz? Cuando la luminosidad finalmente se desvaneció, Pedro y Miguel cayeron de rodillas, temblorosos. La niña, aún angustiada, parecía atrapada entre la luz y la sombra. ¿Qué has decidido, Pedro? Preguntó la sombra ahora con voz más baja, casi seductora. La respuesta dependía de él, y el eco de su elección resonó más allá de su propio entendimiento. El futuro se fraguaba frente a ellos, lleno de incertidumbre y terror. Pero su momento había llegado. ¿Se atreverían a evaluar el costo de sus decisiones? La luz se disipó, pero la inquietud permanecía en el aire como una neblina densa. Pedro respiraba entrecortadamente, sintiendo el ardor de su pecho mientras luchaba por procesar lo que había ocurrido. Claros retazos de emoción lo envolvían, el eco de la súplica de la niña sabiendo que todavía no estaba libre. Miguel, con la cara cubierta de sudor, lo miró con ojos abrumados y llenos de desesperación. El silencio se había vuelto ensordecedor, roto solo por el suave crujir de la gran puerta de la iglesia, que había dejado de ser un refugio y se había convertido en una trampa. No podemos rendirnos ahora. Aún podemos salvarla, exigió Miguel, con tanto fervor que sus palabras temblaron en el aire. La sombra, una masa oscura que pulsaba en el centro de la iglesia, parecía reírse, como si cada uno de sus temores y esperanzas fueran chistes de mal gusto. ¿Salvarla? Inquirió con un tono burlón. Necesitas entender, muchachos, que la salvación tiene sus propias reglas, y sus propias pérdidas. Pedro sintió que el frío comenzaba a invadir su piel. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de no ceder ante la tentación del miedo que le susurraba al oído. En su interior, un dilema se fraguaba con cada palabra de la sombra. Has invocado luz, y eso tiene un precio. Quiere un alma que lo sustente. Dime, Pedro, ¿es tu madre o esta niña la que elegirá ser sacrificada en su nombre? Las palabras desgarraron el aire. Pedro no era un héroe, nunca lo había sido. Pero al enfrentar a la sombra en este abismo, sentía el peso de las vidas que peleaban por escapar de la oscuridad. La promesa de la luz se entremetía en sus pensamientos como una melodía lejana. No. No permitiré que elija. Somos mejores que esto, gritó, un último intento de aferrarse a la esperanza. La sacerdotisa que había dejado escapar parte de su poder en el pasado de su hijo regresó de un recuerdo. El amor los mantiene unidos, pero la decisión debe ser tomada en un instante, resonó su voz en su mente. De pronto, una imagen quedó grabada en su corazón, su madre, con una sonrisa llena de ternura, le enseñaba la esencia de la vida. Por ella, clamaría si era necesario. Juntos. Miguel, unido a mí. Demandó Pedro, sabiendo que el tiempo se trataba de una ilusión eterna. Las manos de Miguel se entrelazaron con las suyas como si las cadenas de la oscuridad fueran flexibles. Un corazón por otro, dijo Miguel, cerrando sus ojos. No hay otra opción, ambos gritaron, luz que une. Espíritus hermanos. Y una energía vibrante surgió entre ellos, uniendo sus almas en un abrazo de pureza. La oscuridad se retorció, perdiendo su coherencia, y por un breve momento, las almas liberadas se alzaron con un rugido que hizo temblar la iglesia, pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. ¿De verdad creen que la luz podrá vencerme? Soy la pérdida, el luto y el dolor, resonó, más fuerte que el eco de sus propios corazones. En un latido, el aire vibró, y una corriente oscura retumbó, como si intentara separarlos. La conexión se volvía cada vez más frágil,
como un hilo que se desgasta hasta romperse. En medio del caos, la niña lanzó un grito suave y tembloroso: «Pedro. No quiero perderme». Casi al instante, Pedro sintió que un torrente de amor lo llenaba, un poder más allá de lo que jamás había conocido. Pero, ¿sería suficiente para contrarrestar la sombra? La angustia invadió su corazón mientras recordaba lo que tenía por delante. «Hazlo. Llámala», le ordenó Miguel, instándolo a hallar la chispa que podría avivar la luz. Un estallido de determinación brotó en Pedro. «Si hay un camino, lucharé por conocerlo», dijo, y con cada palabra, comenzó a visualizarla. «Hoy no hay sombras que me detengan. Déjame ver su luz». La situación era crítica. Era como estar parado al borde de un abismo, sin considerar lo que podría quedar del otro lado. ¿Lograría, al final, el sacrificio que requería la oscuridad? La mirada de la niña se convirtió en un ancla, despertando su dolor y añoranza en el alma. En ese instante culminante, la sombra se abalanzó, y la luz pareció tambalear. Podrían sostenerla juntos, o el abismo se tragaría sus sueños para siempre. La luz brillaba con fuerza mientras Pedro y Miguel se mantenían juntos, la energía siempre creciendo entre ellos. La sombra parecía enfurecida, retorciéndose en el suelo de la iglesia, liberando gritos de ira que reverberaban en cada rincón. Era el momento culminante. Ambos sintieron la conexión de su amistad, un lazo forjado en los años de risas y aventuras, el amor de sus familias que los había protegido hasta ese instante. Miguel, con la voz entrecortada, gritó: «Pedro, no podemos rendirnos. Por todas las almas que han luchado aquí. Por la niña. Por nuestras familias». Pedro sintió como el calor de esa promesa lo envolvía. Con cada palabra, cada frase, la luz parecía fortalecerse, como un faro divino iluminando la penumbra. La sombra, sintiéndose amenazada, cargó contra ellos con un rugido ensordecedor. No pueden salvar a todos. Cada acto de bondad es una debilidad. Sus tentáculos oscuros se lanzaron hacia la pareja, pero Pedro, sin miedo, levantó su mano y gritó: «El amor es nuestra fuerza. No hay sombra más oscura que la que cedemos a nuestro miedo». La luz que emanaba del altar resonó con esas palabras, como si respondiera a su llamado. Juntos, comenzaron a recitar el ritual con fervor, cada palabra una afirmación de su deseo de liberación. La niña, viéndolos, comenzó a resonar con su luz, sus ojos brillando con esperanza. «Sálvame», clamó, y esa súplica llenó el aire, un eco de todas las almas perdidas. «Te llevaremos con nosotros. No te dejaremos caer». Gritaron al unísono, sus voces tejiendo un camino de luz que comenzaba a tocar a la niña. La figura de la sombra se desvanecía en el aire, intentando mantener su dominio, pero cada vez más débil. «No me dejes ir, Pedro. No te necesito a ti. Soy parte de ti». La voz de la sombra se volvía menos contundente, como una tormenta que se apaciguaba. Miguel y Pedro, dándose fuerzas mutuas, se miraron, sintiendo que el poder del amor y la verdad tenían el potencial de romper la oscuridad. «Vamos», exclamó Pedro, cerrando los ojos. «Esta noche reclamamos nuestras vidas, nuestras historias y nuestros sueños». A medida que recitaban fervorosamente las palabras del ritual, la luz los envolvió completamente, creando un mural resplandeciente detrás de ellos, un símbolo de la lucha de cada alma atrapada. De repente, un poderoso destello iluminó el interior de la iglesia. Las almas condenadas comenzaron a emerger, saliendo a la superficie, una tras otra, resonando con las historias de tristeza y pérdida. La niña, al sentir la luz, parpadeó y su rostro se iluminó de esperanza. «Gracias, estoy contigo», gritó, mientras se unía a la luz. La sombra, ahora desmoronándose, lanzó un aullido de rabia. «No. Ustedes no pueden llevármelas. Son mías». Mientras las almas alcanzaban el esplendor de la luz, los tentáculos de la sombra se retorcieron violentamente, como si quisieran aferrarse al último vestigio de control. Pero cada palabra pronunciada, cada latido de determinación de Pedro y Miguel, las debilitaba más y más. Finalmente, con un estallido de luz que atravesó las paredes de la iglesia, una profunda calma se estableció. La sombra se disolvió en la oscuridad,
como tinta difundiéndose en agua, y un silencio profundo envolvió la iglesia. Las almas, ahora plenamente liberadas, enviaron un susurro de gratitud que vibró dulcemente, como el bello canto de un coro angelical. Pedro y Miguel cayeron de rodillas, sintiendo la fatiga pero, sobre todo, una sensación inmensa de alivio y triunfo. La niña sonrió, con los ojos limpios y esperanzados. Gracias, murmuró, transformándose en un destello de luz que se elevaría hacia el cielo. Finalmente, rodeados por el eco de las almas liberadas, se dieron cuenta de que habían superado la oscuridad, pero la victoria había costado más de lo que creían. Un nuevo amanecer se cernía sobre ellos, el sol asomándose tímidamente sobre el horizonte, llevando consigo el susurro de nuevas esperanzas, nuevas historias que nacerían en San Miguel. Mientras abandonaban la iglesia, Pedro y Miguel sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Habían cargado con el peso del terror, pero también llevaban la luz de la transformación en el corazón. Y esas historias, aquellas que nunca olvidarían, vivirían por siempre en ellos. Esto era solo el comienzo, y les aguardaban más aventuras. La oscuridad siempre acecha, pero ellos fueron fuertes, y juntos podían enfrentar lo que viniera. Y ahora, tú, querido lector, tienes la oportunidad de unirte a esta aventura aún más. Si disfrutaste esta historia y quieres ser parte de nuestra comunidad, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes que la oscuridad te atrape fuera de nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para que el algoritmo lo note y podamos seguir creciendo juntos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten vivir esta conclusión. Juntos, mantendremos la luz viva. Tu apoyo es crucial.